Shankaracharya y la ilusión. El gran maestro Adi Shankaracharya está un día caminando por las escalerillas de Varanasi, al lado del sagrado Ganges. De pronto se encuentra con un intocable, uno de aquellos hombres que trabaja en el crematorio acompañado de 4 perros. Shankaracharya le dice: por favor, quítate de mi camino. El intocable le dice: ¿quién se tiene que quitar de su camino? ¿Es que acaso hay un uno y un otro? ¿Qué se tiene que quitar del camino? ¿Mi cuerpo o mi alma? ¿Qué diferencia hay entre la luz del sol que se refleja al lado del sagrado Ganges o la luz del sol que se refleja en una vasija llena de alcohol? El sol es el sol, el ser es el ser, y no se puede apartar ni quitar de ninguna. Cuando Shankaracharya escucha estas palabras, se postra a los pies del intocable y se da cuenta que es el mismísimo Shiva, mostrándole que la realidad es una y que no hay que ser presos de la ilusión de la división. Años después, ya siendo un gran maestro del Advaita Vedanta, Shankaracharya se encuentra enseñándole a sus discípulos y todo es una ilusión. Todo es no es lo que parece. Piensen ustedes en esta mañana, el desayuno que tomaron, la conversación que tuvieron, la actividad que hicieron, ya no existe, se esfuma, es como una ilusión. Piensen ustedes en aquel día que tanto añoraban, aquel momento que tanto esperaban. Ya ocurrió, desapareció como una ilusión. Y piensen ustedes en el futuro, todas las proyecciones que tienen sobre lo que va a pasar. Llegará un día en que ya viejos sientan que la vida fue una ilusión, y cuando sean enterrados o mueren, como si la vida fuese una ilusión. Después de terminar su enseñanza, Sankara sale a la calle. A un mahut, a un domador de elefantes, se le escapa uno de los elefantes y empieza a correr salvajemente por las calles. Sankara ve al elefante y sale corriendo, y finalmente se hace al lado de una casa mientras el elefante continúa su camino con todo lo que encuentra en su paso. El dueño de la casa se ríe y le dice: ¿qué pasa, maestro? Si todo el tiempo usted ha estado enseñando que todo es una ilusión, ¿por qué corre usted si solo es un elefante ilusorio? Shankaracharya le contesta: sí, el elefante es ilusorio. Mi corrida también fue ilusoria.
No hay sonido. Ok, hola. Bueno, creo que ya. Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta, un comentario que tiene Marcela. Marce. Oh, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Fer. Hola, ¿cómo están todos? No, Fer, es que me quedé pensando de la clase anterior, porque tú escogiste un sueño, pues, de cualquier momento, ¿cierto? Para decodificar el ejemplo que pusiste y ese, pues, era también lo que íbamos a hacer nosotros, escoger un sueño. Entonces yo me quedé pensando en que el mensaje es para el momento en que yo escoja el sueño, ¿qué? Porque las situaciones pues están cambiando completamente, no sé si me hago entender, y ese, digamos que yo escojo un sueño que tuve, yo no sé, en febrero, y apenas lo estoy decodificando ahora, ¿será que yo me perdí el momento para el mensaje que necesitaba en ese momento? ¿O qué? Pues me quedé como pensando en eso, porque es que las situaciones cambian y de pronto se aplicaba más a ese momento que estaba viviendo cuando soñé eso. No sé si soy clara. Sí, claro. Dame un segundo, voy a traer el cargador. Segundo. Ujú. Sí te entiendo, Marce, en el sentido en que nosotros cambiamos, nuestras situaciones de vida cambian, entonces tal vez no tenemos la misma percepción en ese momento que ahora. Por ejemplo, uno pudo haber tenido un sueño con una persona. Esa persona en ese momento para uno representaba tal vez una sensación de falta de confianza y hoy en día representa, se ha vuelto amigo de uno y por lo tanto hoy en día para uno puede representar el dinamismo, ¿sí? Entonces, claro, una interpretación que uno puede hacer ahora de un sueño que uno tuvo hace un año puede variar de acuerdo a lo que uno estaba viviendo en ese momento, ¿no? De todas formas, el universo tiene sus misterios y muchas veces hacer este ejercicio, inclusive con sueños del pasado, no es casualidad y nos está trayendo un mensaje para la vida presente también, ¿no? O sea, el hecho de que hubiésemos aprendido esto ahora y que podamos tomar algún sueño del pasado y nos dé un mensaje para ahora, hay que darle también toda la importancia y toda la validez, a pesar de que tal vez ese sueño ya tiene un tiempo, ¿no? Gracias, Fer. Bueno, Marci. Listo. Bien, entonces continuamos en esta práctica de ir sintiendo nuestros sueños, de ir familiarizándonos con esa dimensión que antes nos era tan ajena y últimamente estamos encontrando que se está haciendo cada vez más una parte real de nuestra vida. Vamos sintiendo que hay una dimensión de nosotros, nuestro soñador, que nos va diciendo, hey, aquí estoy y tiene mensajes para darnos. Quiere que nosotros le paremos bolas, como decimos en Colombia, ¿no? Entonces, lentamente, con los ejercicios que estamos haciendo, vamos teniendo esa familiaridad con los sueños, ¿no? Importante, básico, seguir con nuestro diario de los sueños, seguir con ese propósito de seguirnos acordando y relajarnos también en el proceso, es decir, que sea un proceso disfrutable. Hace poco hablé con el hijo de mi amigo Juan David, un niño,
Y me sorprendió ver que él tiene sueños lúcidos muy frecuentemente y de manera muy natural, ¿no? Entonces le preguntamos, Yeshua, bueno, ¿y tú qué haces cuando te das cuenta que es un sueño? Ah, me pongo a jugar, por ejemplo, me visto como payaso y empiezo a caminar así como payaso, o llamo a alguien para jugar con él. Entonces yo le di unos tips que les voy a dar en la próxima clase para que ya que él tiene la habilidad de ser lúcido, pueda aprovechar esa capacidad y en medio de su espíritu del juego, seguir teniendo experiencias nutritivas para él, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros también tengamos un espíritu sobre la práctica de mucha curiosidad, ¿no? Y de juego, también para que fluya el soñador dentro de nosotros. Bueno, continuamos entonces con la lectura del libro de Tenzin Wangyal Rinpoche, que nos ha venido dando unas bases de filosofía del budismo tibetano para adentrarnos en cómo se producen los sueños. Entonces vimos que él hace énfasis en que nuestros sueños son producto de nuestra materia kármica y que esa materia kármica se activa a través de unos canales y la activación de unos puntos de energía determinados en el cuerpo relacionados con una emoción y de allí experimentamos la experiencia del sueño. Sin embargo, también vale la pena que tengamos en cuenta que esa manifestación en el sueño del karma es exactamente la misma forma en la que funciona nuestra vida cotidiana y real. ¿Mm? Cuando nosotros estamos involucrados, por ejemplo, en una situación de ansiedad, es la energía, el prana, activando probablemente información en el chakra del corazón. Cuando nosotros experimentamos creatividad o deseo físico, sexual, probablemente el prana está activando nuestro segundo chakra, ¿no? Cuando experimentamos determinación, fuerza, probablemente el prana está activando nuestro manipura chakra, ¿no? El chakra de la fuerza, la determinación. Entonces, y eso se refleja como pensamientos y como emociones en nuestra percepción de la realidad. Entonces, en este capítulo se nos va a dar, en el capítulo número 5 de la parte 1, se nos van a dar unos referentes para que comprendamos la cualidad ilusoria del sueño, pero que tengamos en cuenta que esta cualidad ilusoria se aplica también a la vida. El nombre de esta ley de la ilusión en sánscrito es Maya, la ilusión. Entonces, es un concepto básico de todas las filosofías de la India, tanto del budismo como del tantrismo y básicamente todas las demás filosofías de la India. El concepto de Maya básicamente quiere decir que aquello que nosotros experimentamos es una ilusión. La vida es una ilusión. No es lo que parece. Realmente la palabra Maya en sánscrito quiere decir not that, es decir, no eso. No es lo que aparenta ser. Nosotros normalmente vivimos atrapados en una sensación alimentada por pensamientos, emociones, de que aquello que nosotros estamos atravesando, estamos experimentando es.
Pero la verdad es que la mayor parte del tiempo nosotros estamos atrapados en una ilusión. Lo que nos van a decir las tradiciones místicas de la India, incluido el budismo tántrico tibetano, es que esa ilusión es una proyección de la mente pura y sin cualidades. Esto se va a conocer y lo vamos a trabajar sobre todo al final del curso como el Dzogchen. La práctica para habitar en el estado de la no dualidad, de la luminosidad pura. Sin embargo, la mayoría del tiempo, hasta que nosotros logremos asentarnos en esa experiencia, es básicamente la sensación de un sueño. Imagínense, como hablamos la clase pasada con las señales en los sueños, una de las formas de comprender y de hacer de la decodificación en los sueños, hoy vamos a aprender las señales, a aprender sobre las señales en los sueños. Lo que aprendimos fue la decodificación. Una de las reglas para la decodificación es comprender que todo lo que vemos en el sueño somos nosotros mismos. Es decir, que en el sueño de Sandra, por ejemplo, que nos compartió al principio de clase, su amigo, la banca, la casa, el paisaje, son ella, absolutamente ella. Todos son Sandra, digamos. En el sueño de Viviana, que nos hablaba de las calaveras, del agua, todo es ella. Todo lo que nosotros experimentamos en un sueño somos nosotros. Y por eso es que decodificamos y decimos, esto puede ser mi herida de, esto puede ser aquello que admiro en mí, esto representa el lugar al cual quiero llegar. Entonces, cuando yo traduzco el sueño, digo, aquello que me produce ansiedad está en conflicto con aquello que quiero de mí y al lugar donde quiero llegar, ¿sí? Porque es mi propia psique hablándome a través de diferentes personajes y circunstancias. Mientras les hablo, se me ocurren tantos ejercicios para darnos cuenta de esto, pero es que si se los digo, empezamos a avanzar muy rápido y la idea es que vayamos paso a paso. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos dentro de un sueño es una representación de nuestra propia psique. Entonces, imagínense que uno está soñando y o más bien, uno está en este plano y uno se pregunta, ve, ¿y cuándo fue creado todo esto? ¿Desde cuándo existe el planeta Tierra? Todo eso parece lógico. Ahora imagínense que uno hace lo mismo en el sueño. Que uno en el sueño tiene la pregunta existencial, ve, ¿y esto cuándo se habrá creado? ¿Y esto cuándo se habrá hecho? ¿Quién lo habrá hecho? Cuando uno se despierta, uno se da cuenta que ese sueño era simplemente una ilusión. Muy probablemente la misma sensación tienen los seres iluminados cuando despiertan de todos los planos, incluyendo este plano. Esa sensación que teníamos del tiempo era una ilusión. Y cuando escuchamos los discursos de grandes maestros místicos,
como por ejemplo Eckhart Tolle, él nos dice, es que lo único que existe es este momento. La iluminación consiste en estar acá, no en conseguir algo, porque el conseguir algo sigue siendo una proyección de la mente. El culparse por algo y tener una sensación del yo, es que a mí me pasó, es que yo hice, sigue siendo un constructo de la mente. Prácticamente que la iluminación no es alcanzar algo que está más allá, sino estar más acá, estar realmente despiertos, sin el influjo de la ilusión. Para los budistas, la ilusión es en gran parte creada por la proyección de la mente. Habrán otras escuelas en la India, como por ejemplo el Advaita Vedanta, el mismo Tantrismo, que tienen explicaciones ligeramente diferentes de lo que es la ilusión. Pero para los budistas, claramente, la ilusión se da por las proyecciones de nuestra propia mente. Nosotros generamos apego y generamos aversión, básicamente por la identificación con los procesos kármicos que ocurren a través de este cuerpo-mente y que se manifiestan a través de pensamientos y emociones a las cuales nos aferramos o generamos rechazo y vamos construyendo una realidad personal. Pero esa realidad personal es absolutamente ilusoria. A mí me puede gustar una persona, pero a mi mejor amigo le parece horrible. Si esa persona fuera tan maravillosa y única como yo creo, ¿por qué mi mejor amigo no piensa lo mismo? Es porque hay una serie de aprendizajes kármicos, de percepciones, de condicionamientos, de experiencias que hacen que yo pinte ese cuadro y mi amigo pinta otros cuadros. Finalmente, la iluminación puede ser despertar de nuestra propia ilusión. ¿Listo? Que es lo mismo que hacemos a la hora de hacernos lúcidos. Por lo tanto, en nuestro tercer mes de curso, vamos a empezar a incluir técnicas que tengan que ver con aumentar nuestra lucidez en este plano de la vigilia para empezar a desarrollar también la habilidad de traducir eso al mundo de los sueños. ¿Listo? Entonces, Tenzin Wangyal nos dice algo que para la mayoría de practicantes de meditación, por ejemplo, suele ser una gran pregunta, ¿no? Esa pregunta es, ¿qué hago con los pensamientos? ¿Tengo que tener la mente en blanco? ¿Los ignoro? ¿Qué hago? La gran pregunta. Y es muy interesante que en una sola línea él da una respuesta a ese tema de los pensamientos, ¿no? Nos dice, no saber cómo trabajar con el pensamiento significa estar controlado por los pensamientos. Cuando nosotros no sabemos, no tomamos los pensamientos como un regalo para el reconocimiento de la naturaleza de la mente, ya que gracias a los pensamientos la conciencia se puede dar cuenta de que hay algo detrás de los pensamientos, sino que los pensamientos constantemente nos golpean, nos obsesionan, nos abruman, nos arrastran. Entonces, estamos controlados por los pensamientos. Así que el practicante ve el pensamiento como
una herramienta del camino. ¿Listo? Dice, saber cómo trabajar con el pensamiento significa que el pensamiento es traído a la conciencia y utilizado para propósitos positivos y acciones virtuosas. Es decir, uno está teniendo un pensamiento, puede ser un pensamiento inclusive negativo sobre algo. Y uno dice, uy, estoy enviándole mala vibra a tal persona. Wow, esto se debe a que me estoy sintiendo de esta forma. Y solo el hecho de darse cuenta de eso hace que uno casi que libere al otro. Y muy probablemente uno diga que esa persona pueda salir de su ignorancia, que esa persona pueda ser feliz, que yo pueda ser feliz. Como Jesús cuando decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa compasión que es tan importante en el budismo tibetano, el cultivar la empatía, surge de aquellos momentos donde la mente, en vez de estar identificada con el contenido, hace y da un paso atrás y comprende que aquello que está ocurriendo dentro de uno no es uno, es una manifestación dentro de uno. Es producto de la conciencia, es un reflejo de la conciencia. Y ese es el segundo uso que se le da al pensamiento. Dice Tenzin Wangyal, es liberado en su esencia vacua. Es decir, uno puede tener un pensamiento, darse cuenta, convertirlo en un pensamiento positivo o virtuoso, o, segunda opción, uno observa el pensamiento y lo deja diluir. Ahí hay una gran práctica meditativa. Uno puede convertir el pensamiento en positivo o dejarlo diluir. Vamos a continuar. Dice Tenzin Wangyal, así es como se utiliza el pensamiento en el camino. De la misma manera podemos traer el engaño, el sufrimiento y absolutamente cualquier experiencia al camino. Cuando comprendemos esto, entonces cada momento de la vida es libertad y todas las experiencias son una práctica espiritual. Todo sonido es un mantra, toda forma es vacío puro y todo sufrimiento es una enseñanza. Esto es lo que significa transformarse en el camino. Por eso, respondiendo a la pregunta, la muy buena pregunta que me hizo David hace ya varias semanas y que hemos venido hablando sobre el budismo. Por eso es que para los budistas, el conocimiento de la propia mente es el camino espiritual. Y la mente está con nosotros todo el tiempo. No hay un solo momento en el que no esté. Y siempre y cuando haya mente, está la posibilidad de que exista el observador de la mente. Esta presencia que observa se da cuenta de sí misma gracias al pensamiento y a la emoción. Por eso no debemos sentir dentro de nuestra práctica que las emociones o que los pensamientos son obstáculos. El verdadero obstáculo es nuestra maña a la identificación con ellas. Realmente lo que nosotros venimos a corregir es el sentido de identificación, ego. La fuertísima identificación con los contenidos. Y cuando uno empieza a entender esto, como esta enseñanza de los pensamientos que nos comparte Tenzin Wangyal, evidentemente
empieza a ocurrir lo mismo que ocurre dentro de un sueño lúcido. Cuando uno despierta a la realidad construida por la propia mente, uno dice, uy, yo quiero volar. Uy, yo me quiero encontrar con Jesús. Uy, yo quiero experimentar esto. Y se te da. Y se te da. Por eso hay maestros como Joe Dispenza o estos libros como El Secreto. Dicen, el secreto es que todo aquello que intenciones con claridad se va a manifestar. Porque tu realidad es una proyección de tu propia mente. Entonces dedícate a hacer plata. Evidentemente los maestros budistas van a decir, bueno, puedes aspirar a algo un poquito más elevado, pero dentro de, del mercantilismo en el que vivimos muchas veces es, mira, este es el secreto. Está bien, obviamente, pero realmente es despertar a esa sensación de que la vida tal y cual la percibimos no es lo que parece. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Bien. Entonces, para profundizar un poquito más en esto de la ilusión, para mí un referente muy interesante sobre la ilusión es la publicidad, ¿no? La publicidad es el arte de crear ilusiones. Ya vamos a ver cuáles son los ejemplos que da el libro tibetano de los sueños. Mis ejemplos contemporáneos son la publicidad. Uno ve una hamburguesa deliciosa, con salsas, con pan, con ajonjolí, en un fondo negro. Tiene un impacto en la mente, produce una sensación de placer y uno, hay que ir a hamburguesas Wimpy. Y cuando uno realmente examina cómo es hecha esa publicidad, el pan le han echado agua por encima para que se vea brillante, o sea, es un pan húmedo. Las salsas son pegamento, básicamente colbón. La carne es falsa. Y cuando terminan de hacer las tomas, cogen esa hamburguesa, y la tiran a la basura porque nadie se va a comer eso. Pero nosotros vivimos la sensación de que es una hamburguesa y se ve muy provocativa. Pero es una ilusión. Lo mismo ocurre muchas veces con los arquetipos de belleza, sobre todo. Uno va en el Transmilenio y uno pasa por una valla donde hay una modelo de Kenzo Jeans. Y cuando uno mira el Transmilenio no hay ninguna mujer que se parezca a eso. Son normales. Lo mismo, uno pasa por otro anuncio y hay otro hombre con un reloj. Y cuando uno mira en el Transmilenio, nadie se parece a eso. Es irreal. Pero cuánto sufrimiento hay en la gente por parecerse a eso. Y pensar que eso es. Entonces, en la publicidad lo tenemos. Esta sensación es tan fuerte que, por ejemplo, en el teatro se maneja el cuerpo ilusorio o fantasma. Y es que muchas veces nosotros no tenemos una imagen real de nosotros. Nos vemos más gordos o más flacos o más altos o más bajitos de lo que somos.
Entonces, para desarrollar buena presencia escénica, se necesita tener mucha conciencia corporal de cómo realmente es uno, se ve uno en el espacio, ¿no? Dejar de estar atrapado como en la ilusión mental de lo que uno es, ¿no? Entonces, todas estas son formas en las que nosotros vivimos esa ilusión en nuestro cotidiano. Según las tradiciones místicas de la India, la ilusión se produce por dos fuerzas, de las cuales ya hemos hablado en cierta forma. Una es lo que se denomina la fuerza Shakti. Shakti quiere decir fuerza. Avarana Shakti y Vikshepa Shakti. Vikshepa Shakti. Básicamente quiere decir una fuerza que obstruye y otra fuerza que proyecta. Entonces, la ignorancia viene a ser Avarana Shakti, ¿sí? El no saber, el no conocer nuestra naturaleza búdica, el no conocer nuestra verdadera esencia, la ignorancia es la fuerza obstructiva. Y los contenidos kármicos vendrían a ser Vikshepa Shakti, la fuerza que proyecta. Entonces nosotros no logramos ver la realidad y vemos aquello que es proyectado por nuestro propio karma, ¿sí? Como el ejemplo que les di de una mujer que me puede gustar a mí y a mi mejor amigo no le gusta, ¿no? Entonces no hay una percepción clara de cómo funciona el deseo, porque no conozco mi propia mente, soy ignorante. Solo sé que me encanta, pero no tengo la capacidad de observar, está relacionado con esta sensación, está relacionado con esta percepción, está relacionado con este pensamiento, porque yo simplemente soy Fernando, ¿sí? Y debido a la información que he recibido, debido a mis experiencias del pasado, debido a los estereotipos de belleza en los que se me ha criado, etcétera, entonces yo proyecto una imagen y constantemente estoy peleándome y estoy enamorándome de esa imagen. La práctica meditativa es despertar de esa locura. No quiere decir que uno se vuelva un robot. No me gusta nadie me importa, todos son iguales entre mí y la inteligencia artificial. No hay diferencia, no. Pero sí es muy bello que uno empiece a comprender cómo realmente la lucha que uno tiene con muchas cosas es una proyección propia. Uno está peleando realmente con uno mismo. Uno se está enamorando de sí mismo. La experiencia del sueño es una construcción de la propia mente. ¿Listo? Y por eso el camino espiritual para los budistas es el conocimiento de la propia mente. Hay un ejemplo que yo viví en carne propia que se da en los Upanishads, los textos metafísicos de la India, cuando se explica la ilusión. Y es el famosísimo clásico de la India, la serpiente y la cuerda. Entonces, yo un día estaba de peregrinaje con un maestro tántrico, de hecho, de una escuela que se llama Shaivismo de Cachemira. Entonces nos fuimos de peregrinaje a unos templos y cuando llegamos a uno había un pozo. Cuando me asomé al pozo vi una serpiente
y todos vimos la serpiente. Era una serpiente dentro de un pozo. Y era una serpiente como amarilla. Y yo, uff, qué raro. Esa era, por ejemplo, una señal muy clara para yo empezar a decir, ¿estoy soñando? El caso es que vi la serpiente. Y luego estábamos en un templo y vi la serpiente sobre el cuello de un amigo. Y realmente hice como... Y pocos, tal vez un segundo, 2 segundos después, me di cuenta que era su pashmina, que era del mismo color y que por un instante mi mente confundió con una serpiente, ¿no? Entonces, la enseñanza india es, no es una serpiente, es una cuerda. En ese mismo instante a mí lo que me pasó fue, no es una serpiente, es una pashmina. Entonces, lo que nos dice este ejemplo de la filosofía india es que una persona entra a un cuarto y ve una serpiente, entonces sale corriendo, ¿sí? Y al día siguiente dice, uy, voy a ir a ver esa serpiente. Entonces uno se arma con un palo y entra al cuarto y ahora a través de la claraboya entra luz. Y cuando uno se acerca, no era una serpiente, era una cuerda. ¿Fue real para mí la serpiente? Sí. Me produjo miedo, me hizo salir corriendo, no pude dormir en la noche. ¿Era real? No, era una cuerda. ¿Existió la serpiente en algún momento? No, siempre fue una cuerda. Pero en mi experiencia fue una serpiente. Y esa es la forma en la que nosotros constantemente nos relacionamos con la realidad, ¿no? Nosotros vivimos en la oscuridad, avidya, y solo con la luz de la luminosidad clara de la mente, de la conciencia, empezamos a ver las cosas tal cual son, ¿no? Esa es la enseñanza de las tradiciones de la India, ¿no? Incluido el budismo y el tantrismo. Entonces ahora vamos a ver los ejemplos y los referentes que nos da Tenzin Wangyal para que sigamos comprendiendo esto que estamos viendo. Elena, ¿qué pregunta tienes? Gracias, Fer. Solo una cosita. El hecho de que hayas visto una serpiente, en este ejemplo, es debido a Viksepa Shakti. Digamos, esa fuerza que te hizo crear la ilusión de serpiente, proyectaste una imagen de serpiente. Esa proyección es Viksepa Shakti. Exacto, realmente las dos funcionan al tiempo, ¿sí? Ajá. Avarana Shakti es la oscuridad, el cuarto oscuro, ¿sí? Sí. La falta de luz. Vikshepa Shakti es que al ver una cuerda, yo no me imaginé nunca que fuera un lazo, una cuerda, un cordón, sino que inmediatamente dije, es una serpiente. Eso, el hecho de la proyección mental es Vikshepa. La proyección mental es Vikshepa Shakti. La Okay, fuerza gracias. proyectiva. Bien, Elena, gracias a ti. ¿Listo? Entonces, diría Tenzin Wangyal, así o más clarito. Entonces empieza a dar ejemplos que se utilizan en las enseñanzas tántricas. Dice, bueno, voy a leerles una frase antes que dice, existe una expresión tibetana, Lundru, que se traduce como perfección espontánea y significa que no hay ningún productor que esté produciendo nada. Todo es tal cual es y surge espontáneamente
de la base como una manifestación perfecta del vacío y la claridad. Entonces va a dar ejemplos. El reflejo. El sueño es una proyección de nuestra propia mente. No es distinto a la mente. De la misma manera en que un rayo de sol no es distinto a la luz del sol en el cielo. Si no sabemos esto, experimentamos el sueño como si fuera real. Somos como un león que le gruñe a su imagen cuando la ve reflejada en el agua. En un sueño, el cielo es nuestra mente, la montaña es nuestra mente, las flores, el chocolate que comemos, las otras personas, todo es nuestra propia mente que está siendo reflejada ante nosotros. ¿Listo? Entonces, nuevamente, todos los personajes son una manifestación de la luminosidad pura de nuestra propia mente. Esa es la realización profunda a la cual nos está invitando la enseñanza de los yogas tibetanos. Otra analogía que se usa en el Tantra Madre es el relámpago. En el cielo nocturno hay un relámpago. De repente las montañas están iluminadas. Cada pico es aparentemente un objeto separado, pero lo que en realidad estamos experimentando es un único destello de luz que está siendo reflejado en nuestros ojos. De la misma manera, los objetos aparentemente individuales en un sueño son en realidad la luz de nuestra mente, la luz de Rigpa. Todo es la conciencia no dual. Cualquier reflejo, ¿sí? Por eso, insisto nuevamente en que para el buen practicante, toda experiencia es carbón para la caldera. Cuando uno empieza a pelear con un pensamiento, uno está generando la ignorancia. Uno está generando otra vez la dualidad. Uno está generando nuevamente el estado de separación. Cuando uno reconoce que el pensamiento, más allá de que sea bueno o malo, falso o verdadero, eso no tiene nada que ver. Es el reconocimiento de, uy, ¿de dónde surgen estas experiencias? ¿Y a dónde se van? Y evidentemente cultivar cierto tipo de pensamientos, pues deja la mente en un estado de calma, de quietud, de paz, más deseable para la práctica que otros estados, pero en realidad para el practicante cualquier estado de la mente, más que ser un retroceso o un progreso, es la oportunidad de reconocer la luminosidad clara. Luego dice, el arco iris. Como un arco iris, el sueño puede ser hermoso y atractivo, pero carece de sustancia. Es un despliegue de luz y depende de la perspectiva del observador. Si lo perseguimos, nunca podremos alcanzarlo. No hay nada ahí. El sueño, como el arco iris, es una combinación de condiciones a partir de las cuales surge una ilusión. Entonces, así como el arco iris tiene muchos colores, todos tan bonitos, reales, el sueño también es una manifestación de muchos colores y experiencias, pero sin esencia intrínseca. La luna. El sueño es como una luna que se refleja en muchas masas de agua distintas. En el estanque, en el pozo, en el mar. En muchas ventanas de una ciudad y en muchos cristales distintos. Pero la luna no se está multiplicando. Hay una sola luna y de la misma manera los diversos objetos de un sueño tienen la misma esencia. Entonces, de nuevo, la conciencia se manifiesta a través de diferentes imágenes. Uno en un sueño puede ver un taxista, una señora, un puente,
Todos siguen siendo una proyección de la luminosidad pura. Magia. Un mago puede hacer que la misma piedra aparezca primero como un elefante, luego como una serpiente y después como un tigre. Pero estos diferentes objetos son ilusorios, como los objetos en un sueño, que están hechos a partir de la luz de la mente. Otro, espejismo. Debido a causas secundarias, en el desierto podemos ver un espejismo, una ciudad resplandeciente o un lago, pero cuando nos acercamos descubrimos que ahí no hay nada. Cuando investigamos las imágenes de un sueño, descubrimos que estas, al igual que el espejismo, son ilusiones sin sustancia, un juego de la luz. Y otra, el eco. Si hacemos un ruido fuerte en un lugar donde hay eco, ese ruido fuerte regresa a nosotros. Un sonido suave nos devuelve un sonido suave y un grito extraño nos devuelve un grito extraño. El sonido que oímos es el sonido que nosotros hicimos. De la misma manera, el contenido de un sueño que parece ser independiente de nosotros no es más que el contenido proyectado de nuestra propia mente que está regresando a nosotros. Ahí diría Tenzin Wangyal, así o más clarito. Si fuera colombiano. Entonces, esa es la aproximación que se tiene en el budismo a la práctica espiritual, ¿no? Y al despertar. Es muy diferente a otras tradiciones. Es muy diferente a las tradiciones del libro, por supuesto. ¿Sí? En ese sentido. Pero en el budismo, el despertar está constantemente ligado a que el practicante reconozca qué constituye esta experiencia del aquí y el ahora. ¿Quién es Fernando realmente? En mi caso, en este caso. Los pensamientos, las imágenes, las emociones, todo fluctuando y surgiendo desde un espacio. ¿Cuál es ese espacio? Habitar ese espacio. Cuando el practicante habita ese espacio de manera sostenida, la mente va regresando a casa, dicen ellos. Regresando a su estado no dual. Este estado no dual no tiene nada que ver con moralidad, ni con ninguno de estos enredos filosóficos. Es sencillamente el campo de la experiencia pura que se permite observar. Y esta experiencia de la observación es liberadora. Nos conduce a la liberación. Desde la perspectiva budista, la mayoría, o bueno, en las grandes ciudades de Occidente, las personas viven muy afligidas por su propia mente. Y es por no tener las herramientas de autoobservación. Están reaccionando a sus propias imágenes todo el tiempo, que las torturan y las afligen. Volverse un Buda radica reconocer la esencia que en realidad es vacía de esas experiencias internas. No para rechazarlas, no para juzgarlas, al contrario. Es gracias a esas experiencias que surgen dentro de nosotros que podemos sentir y habitar en el observador.
Y la experiencia que tenemos del sueño es exactamente igual. Una proyección de nuestra propia mente desde el punto de vista del budismo. Ahora, como buen tántrico, Tenzin Wangyal va a dar una frase hermosa para que volvamos a recordar qué es el tantra de verdad. Más allá de retiro erótico de tantra de fin de semana. Dice, lo volví a decir, ya lo había dicho en un capítulo anterior. Listo. Voy a leer toda esta parte. Un segundo, por favor. Dice, si decimos limón y dejamos que la fruta emerja de la palabra, se nos hace la boca agua y nuestra lengua se contrae por la acidez. Con la palabra chocolate, casi llegamos a sentir su sabor dulce. El lenguaje es simbólico y para que tenga significado son necesarias la memoria, las sensaciones y la imaginación. Cuando se utilizan metáforas y símbolos en la enseñanza, lo mejor es dejar que nos afecten de esta manera. No te limites a pensar las palabras, una llama en un lugar oscuro o un reflejo en un espejo. Utiliza tus sentidos, tu cuerpo y tu imaginación para comprenderlas. Tenemos que ir más allá de la imagen, pero ella puede señalarnos la dirección correcta. Mildred, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenas noches. No, justo cuando estabas hace un rato explicando, leyendo lo de las metáforas del sueño, justo esa parte del espejismo fue la única que me generaba confusión a mí, porque entonces si son ilusiones sin sustancia, entonces, o sea, ¿qué hay ahí en los sueños? Qué es o sea, no hay entonces una verdad, un mensaje? O sea, todo eso me puse a pensar nada más. Sí, Mildred, el hecho de que no sean reales no quiere decir que no tengan de todas formas, es decir, en el camino del autoconocimiento, el hecho de que el conocimiento se revele a ti en forma de pensamientos, símbolos, colores, emociones,
no quiere decir que no sea válido en tu experiencia del despertar, ¿sí? Como va a decir Tenzin Wangyal, evidentemente el nirvana es una ilusión, el maestro es una ilusión, el autoconocimiento es una ilusión, sí. Pero al mismo tiempo son las herramientas a través de la cual la conciencia se está conociendo, o más que conociendo, es despertando. Si la conciencia solo fuera conciencia, no se daría cuenta de sí misma. Eso es muy tántrico. Es gracias a la manifestación que conoces la conciencia, ¿sí? Es gracias al pensamiento que conoces la conciencia que observa. Es gracias a la sensación, sea positiva, sea negativa, que logras tener la experiencia de la observación de la sensación. Y la experiencia de la observación te lleva a la experiencia de la mente no dual, ¿sí? Gracias al reflejo en el espejo te das cuenta que hay alguien mirándose en el espejo, básicamente, ¿sí? Entonces, nuestros sueños, nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos son la Shakti, son la manifestación, gracias a la cual nos damos cuenta de esa vida con B mayúscula que nos habita. ¿Mm? Alonso, ¿qué pregunta o comentario tienes? Gracias, Fernando. No, quería preguntarte, cuando uno en los sueños se encuentra con personas que ya han muerto e interactúa con ellas, le pregunta cosas y le contestan, entonces eso todo son proyecciones de nuestra mente. Claro, en cierta forma sí, porque por más de que el sueño esté cargado de sabiduría, es una sabiduría que también vive en nosotros. ¿Mm? De hecho, hace poco estaba hablando de eso, ¿no? Como alguien puede soñar con Jesús y Jesús le da un mensaje y la persona, wow, ¿no? Recibe un mensaje sobre la importancia del amor. Otra persona sueña con Jesús y es una pesadilla porque estuvo en un colegio de monjas y fue una pesadilla para esa persona todas esas imágenes. Entonces, Jesús para esa persona no representa lo mismo que para la otra. Pero ambas proyecciones de Jesús son manifestaciones de su propia mente. ¿Sí? Eso no menoscaba cualquiera de las dos versiones de Jesús, no menoscaba que el practicante, gracias a esa imagen, reconozca la ilusoriedad del sueño y la ilusoriedad de su propia mente. ¿Listo? Entonces, Okay, no. sí. Sí, otra preguntita. Hombre, hace unos días en ese estado que entra uno cuando no ha despertado del todo, sino que está a medio despertar, yo sentí que otra persona de mi familia que ya ha muerto, que ya murió, vino hacia la cama donde yo estaba acostado y estuvo conmigo unos minutos. Yo sentí como la energía de ella y la presencia de esa persona conmigo unos minutos y ya, y se fue. Y después me levanté yo y sentí aquí en mi casa como esa misma presencia durante algún tiempo. Entonces, todo eso también fue una ilusión. Sí, pero recuerda que la ilusión no quiere decir engaño, ¿no? O sea, ilusión dentro de lo... Sobre todo porque, por ejemplo, ahorita Tenzin Wangyal nos va a empezar a hablar de los sueños como oráculos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y nos habló de los 6 reinos, y en los 6 reinos nos habla de los espíritus. Entonces, el hecho de que sea una ilusión no quiere decir literalmente de que no exista. Lo que quiere decir en el fondo
es que no es lo que parece, en el sentido en que toda esa experiencia es una proyección de la gran conciencia, ¿sí? Básicamente eso es lo que quiere decir, ¿no? Porque de lo contrario uno podría decir esta pared no existe y correr y estrellarse contra la pared, ¿no? Es lo mismo. Sí existen planos de existencia y sí existen planos de conciencia. Él no lo anunció, no lo explicó al principio. Sin embargo, la relación que nosotros tenemos con la realidad, nuestra relación con la realidad, es una proyección de nuestra propia mente. Eso es lo que quiere decir. No que las experiencias que nos ocurran no sean literalmente reales, ¿no? Sí. Bueno, no, yo creo que más adelante veremos más acerca de ese tema. Espero. Claro que sí, Alonso. Gracias, Fernando. Bueno. Blanca. Sí, Fernando, quería hacerte una pregunta. ¿Ese proceso de despertar puede ser traumático en el sentido de que algo que era tan de ilusión presenta una ruptura y puede generar un proceso de trauma, de traumático mientras la persona se va despertando? Qué lindo, Blanca. Es muy buena pregunta. No creo que el despertar sea un proceso traumático, porque el despertar implica hacerse consciente de algo. Sí puede ser muy aterrador para el ego, Ah, ya. porque es dejar de ser. O sea, es dejar de creer que aquello con lo que tanto nos engolosinábamos no es real, o aquello en lo cual encontrábamos tanta justificación, tanta lucha, no es real. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿No existo? Y eso da miedo, ¿sí? Sí. La iluminación o la conciencia implica darse cuenta de ese miedo también. Entonces, cuando tú sientes ese miedo de, uy, ¿cómo así? O sea, que esto no es real, por ejemplo. La conciencia te invita a que tú observes la sensación de miedo y ansiedad. La observas por un ratito, observas en qué parte del cuerpo se encuentra, observas qué pensamientos la alimentan, la respiras profundo, y la dejas diluir, ¿no? Entonces realmente la práctica es en ese, no es un dogma de fe ni es una repetición de una creencia, sino que es la experiencia de comprender que hay una presencia que puede observar y sostener, que puede observar y sostiene los contenidos con los cuales nos hemos venido identificando. Ah, ya. Entonces no genera trauma, de hecho, la iluminación está para liberar. Sí, sí, Trauma. pero digo, en ese proceso, en ese inicio. Bueno, Gracias. vale, Blanquita. ¿Y Tati? Fer, es que ahí me surge la duda con la pregunta de Alonso, de si las personas que ya no están, que ya han muerto, porque tú en clases pasadas alguna vez hablaste de que los sueños también van a servir para conectarnos como con guías espirituales o con personas que ya no están o ya trascendidas. Entonces eso que dices que es como una ilusión, me desilusiona. Sí, Como, es bueno como es, desilusionarte. Es bueno desilusionarte. ¿En qué sentido es una ilusión? Gracias por tu pregunta, Tati.
Y lo vamos a ver sobre todo en la próxima clase cuando empecemos a sentar ciertas intenciones. Uno dice, o una amiga me compartió lo siguiente, por ejemplo. Yo quería ver a mi niña interior. Entonces, ella se imagina cómo es su niña interior porque ella tiene fotos de cuando ella era chiquita. Entonces, ella se imagina, me voy a encontrar con mi niña interior. Y efectivamente, en el momento en que ella se hace lúcida, pide encontrarse con su niña interior. En el momento en que ella lo pide, no aparece la niña. Y ahí dice, ve, aparece otra persona. Y esta persona le dice, sígame, y la lleva a un jardín. Ella ve una niña ahí sentada dando espalda. Y ella dice, esa es mi niña interior. Y cuando se acerca, el aspecto de esta niña es súper diferente a como ella era de niña en realidad. ¿Sí? Entonces, lo que te quiero decir es que lo que nosotros a veces imaginamos de lo que es comunicarse con un gran maestro, de tener tal experiencia, de hablar con tal persona, puede que no sea tal y cual nos imaginamos. El mensaje llega, la sabiduría existe, ¿sí? Pero no necesariamente como nosotros creemos que es, ¿sí? Entonces, claro, es desilusionante, ¿sí? Pero no quiere decir que la esencia no exista, ¿sí me entiendes? Otra cosa es que no es como uno se imagina. Y en la vida nos pasa mucho que nos imaginamos algo en referencia a y nos desilusionamos porque eso que nosotros nos imaginamos con referencia a tampoco era, ¿sí? Bueno, Elsie. Buenas noches a todos. Fernando, me surge una duda ahora con este tema de la ilusión y es, ¿qué pasa, por ejemplo, entonces en las constelaciones familiares? Donde uno hace una pregunta, por decir, pues tiene normalmente las hace porque tiene algún problema familiar o algún ancestro que tuvo un inconveniente. Pero uno desconoce el inconveniente. ¿Cómo es entonces que aparece ese ancestro y narra el inconveniente que uno no conoce? Ahí cómo funcionaría la ilusión o cómo funcionaría. ¿Qué pasa ahí? No entiendo. Muy bien, Elsie. Entonces, de nuevo, ilusión no quiere decir que no existe, ¿sí? Lo que pasa es que no es lo que parece. A lo que nos lleva esta reflexión de la ilusión es a que nosotros empecemos a reconocer, como el ejemplo que él da de los rayos del sol, que toda la experiencia que tenemos, tanto en la vida como en el sueño, es un reflejo del ser, si así lo quieren llamar. Ellos lo llaman vacuidad, mente iluminada. Uno le puede llamar Dios, el ser. Es decir, no hay nada que no sea el ser. Uno vive bajo la ilusión de que hay cosas que no son el ser. Donald Trump no es el ser. Putin no es el ser. Petro no es el ser, ¿no? Son errores o algo así. No, todo es el ser. Hasta nuestros pensamientos que menos nos gustan son el ser, porque surgen del vacío de la luminosidad pura. ¿Sí? Y esto es súper duro pues de explicar, ¿no? Cuando uno explique eso, es porque estamos en este espacio, ¿no? Entonces, el inconsciente existe, por supuesto que existe, en el sentido en que nos está moviendo la vida todo el tiempo.
Pero ¿para qué se hace una constelación familiar? Precisamente para acabar con la ilusión en la que estás atrapado. Porque por haber tenido una percepción ilusoria sobre algo, estás interpretando la realidad de una forma que te hace daño y que te es muy difícil soltar. Entonces el trabajo del constelador es traer luz a la situación para que tú entiendas que cuando tu papá hizo determinada cosa, su intención no era hacerte daño, sino que él estaba velando por trabajar por su familia y por eso no estuvo ahí como tú querías. ¿Sí me entiendes? Tú lo tomaste como un abandono, pero la verdad no fue esa. La verdad es que él estaba muy ocupado, ¿cierto? La persona que falleció allá dejó un mensaje para este otro tío, ¿sí? O una impronta para este otro tío y ese tío te transmitió esa impronta de tal forma. Entonces el constelador te dice, si te das cuenta, el rol de tu tío, suelta a tu tío, déjalo ir, ¿sí? Date cuenta que esa información fue para tu tío, no para ti. Entonces realmente el trabajo del constelador es traer la luz de la conciencia para que la persona diga, uy, qué locura. Todo este tiempo yo he estado experimentando mi realidad de determinada forma porque interpreté los mensajes de mi familia de esta forma. Ahora que me hago consciente, ahora sí tengo la libertad de actuar y decidir qué de mi familia me sirve y qué no me sirve, ¿sí? Entonces, no quiere decir que el inconsciente no exista, pero precisamente todas las terapias están destinadas a traer esa luz para que uno gestione o transforme percepciones ilusorias, percepciones muchas veces, no sé si denominarlas erróneas, pero sí percepciones que nos mantienen sufriendo. Por eso Tenzin Wangyal dice en una parte que suena raro, pero dice, efectivamente dice, cuando comprendemos esto, entonces cada momento de la vida es libertad y todas las experiencias son una práctica espiritual. Todo sonido es un mantra, toda forma es vacío, puro y todo sufrimiento es una enseñanza. O sea, hasta el sufrimiento que nos parece que no debería existir. ¿Para qué está esa vaina? Pues normalmente el sufrimiento surge de la ignorancia de reconocer realmente cuál es nuestra verdadera naturaleza, cuál es la verdadera esencia de aquello que nos esclaviza y nos aflige tanto. Y cuando reconocemos que aquello que nos esclaviza y nos aflige tanto realmente carece de sustancia, esa es la liberación, ¿no? Bien. Entonces, nuestro aprendizaje en el plano de los sueños. Todo esto lo vamos a seguir entendiendo. Es la perspectiva que tiene el budismo tibetano sobre los sueños. Ojo, porque como vimos la primera clase, las tradiciones indígenas tienen otra interpretación, en los antiguos griegos, los egipcios, en África, ¿no? Cada uno tiene una percepción diferente, ¿sí? Entonces esta es la perspectiva que tiene el budismo tántrico tibetano. Bien. Sí, es un poco, Fernando, entonces como entender también que esa ilusión de pronto que teníamos o esa idea que teníamos de algo que sucedió, que pudo haber sucedido, que no sabemos si sucedió, realmente tampoco lo podemos resolver y debemos devolverlo. O sea, no nos corresponde a nosotros resolverlo y por eso es una ilusión. Sí, sí, es decir,
Es una ilusión en la medida en que ya no está. Ujú. ¿Sí? Es una ilusión en el sentido en que nuestra mente le da vida, en el sentido en que aquí y ahora no está. Pero nuestra mente tiene esa tendencia a identificarse con un pasado y a darle un gran peso. ¿Sí? Pero aquí y ahora, la realidad, mera, no está. ¿Sí? Sí, de Entonces, cuando acuerdo. tú lees, por ejemplo, o ves las entrevistas a maestros iluminados, para ellos es muy, como muy orgánico expresar que estamos es aquí y ahora, que esto es lo que existe, ¿no? En el budismo zen también eso es muy, muy fuerte, ¿no? Y la persona es, pero bueno, entonces explíquenos. Y es que no tengo que explicar nada, ¿no? O sea, es que esto es, lo que usted me está diciendo es toda una construcción mental. Esto es, la iluminación no es avanzar a algún lugar, llegar a alguna parte, es realmente despertar a que la vida es esto que está ocurriendo aquí y ahora. Y aquí y ahora está la puerta de acceso a la presencia que observa y que siempre está, ¿sí? Entonces es como eso. Ok. Muchas gracias. Bueno, Elsie. Muy bien. Entonces, nuestra práctica de la semana. Vamos a aprender sobre las señales en los sueños. Las señales en los sueños. ¿Mm? Si a nosotros se nos pone una banda en los ojos y nos llevan, por ejemplo, a una cantina, nosotros podemos escuchar música, escuchar el sonido de las botellas, el olor del ambiente, y uno podría decir, ¿esto es una cantina, una discoteca? ¿Mm? Porque hay toda una serie de señales que nos indican dónde estamos. De la misma forma, en nuestros sueños podemos identificar señales que nos están diciendo que lo que estamos viviendo es un sueño. Las señales básicamente son manifestaciones que tenemos en los sueños que son imposibles, improbables o raras y que nos pueden ayudar a comprender o a darnos cuenta de que estamos soñando. ¿Listo? Entonces es aquello que vemos en nuestros sueños que es imposible, que es raro, que es improbable y que se convierte en un detonante para que uno diga, esto es un sueño. ¿Listo? Hay 3 tipos de señales en los sueños. Unas señales son como cosas fuera de lo común, ¿no? Anomalías. Por ejemplo, uno ve dragones azules o uno ve ositos karatecas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, osito karateca, dragón azul, estoy soñando, ¿sí? No tiene ningún sentido. Otro tipo de señal puede venir, por ejemplo, por temas. Entonces uno sueña que está en la luna. Y uno, ¿la luna? Yo nunca estaba en la luna. ¿Mm? O que uno está en África. No, África, ¿y yo por qué voy a estar en África? ¿Mm? O inclusive porque uno sueña que está en el colegio y uno dice, pero
yo ya soy un adulto porque me estoy soñando o porque estoy en el colegio. Esto es un sueño, ¿sí? Entonces, el tema nos hace sospechar y decimos, esto es un sueño, ¿listo? Y otra forma en la que se manifiestan las señales es por recurrencias, ¿no? Hay algo que está ocurriendo recurrentemente que aparece constantemente en nuestros sueños y que logramos identificar gracias a nuestro diario de los sueños que aparece constantemente y se va a convertir en una gran herramienta porque nos va a permitir que cuando veamos eso que se manifiesta constantemente digamos, estoy soñando. ¿Listo? O sea, las señales recurrentes en los sueños pueden ser una muy buena forma de detonar ese momento, ajá, ese momento de reconocer, estoy soñando. ¿Sí? Entonces, les voy a dar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Pues es que son ejemplos personales de la semana, porque también procuro hacer los ejercicios muy juiciosamente. Entonces, por ejemplo, yo soñé que mi hermano tenía a su hijo y su hijito era negrito. Entonces yo hoy en día dije, ¿cómo no me di cuenta de que estaba soñando, siendo que yo conozco a los hijos de Juan Carlos y parecen chinitos, son blanquitos, no son negritos? Ese era, por ejemplo, una posibilidad de despertar. Y ahora que les estoy diciendo esto, estoy recordando que ya han habido algunos sueños en los que yo veo a un niño negrito. Identificar eso hace que yo diga, la próxima vez que yo vea a un niño negrito, estoy soñando. ¿Sí? Ahora me puede pasar cuando salga al pueblo, ¿no? Y ve, estoy soñando. Entonces hago algunas pruebas para darme cuenta si estoy soñando. Digo, no, mentira, estoy en el ARA. De hecho, me pasó, ¿no? Me pasó también hace un par de semanas y salimos de aquí, hicimos una caminata hacia las Cárcavas, una caminata por las montañas, una caminata larga como de 3 horas y cuando bajamos las montañas veo a Antanas Mocus. Yo dije, esto es un sueño. O sea, completamente una señal de sueño. Antanas Mocus no tiene ningún sentido. No, sí es verdad. Me encontré con Antanas Mocus, pero subiendo la montaña. Pero el hecho de empezar a tener esta capacidad de decir, uy, esto está muy raro, debe ser un sueño, es la habilidad que vamos a empezar a desarrollar para tener sueños lúcidos. Pero bueno, volvamos a identificar las señales dentro del sueño. De nuevo, pueden ser cosas que son improbables, ridículas, como los ositos ninja, o puede ser temas rarísimos, como uno estar de vuelta en el colegio de la primaria, ¿sí? O pueden ser temas recurrentes, que en mi caso aparece un niño negrito en circunstancias que, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de lo que puede ser una señal para cada uno de nosotros y de nuevo, ¿por qué el proceso del despertar en este juego de los sueños es algo tan personal? Imagínense que en un sueño, yo sueño que estoy caminando con mi hermana Angélica por India. ¿Sí? Para mí, no hay ninguna forma
Es decir, no es fácil darme cuenta de que estoy soñando porque es un evento muy recurrente. ¿Mm? Tengo una relación muy cercana con mi hermana Angélica y hacemos tours a la India, a los cuales están muy invitados. El viaje es en octubre y en noviembre. Entonces, si yo sueño eso, es difícil darme cuenta de que estoy soñando porque es algo que me ocurre en la vida. ¿Mm? Ahora, si yo sueño que estoy andando con mi hermana Angélica por India y me encuentro a Shakira y al lado de Shakira hay una lagartija gigante, entonces Shakira puede ser para mí una sensación, una señal de que estoy soñando porque no conozco personalmente a Shakira. También podría ser la lagartija gigante, ¿no? Otro indicativo de que estoy soñando, ¿sí? Pero si uno le, pero si uno le dice, si Piqué sueña que va caminando con Angélica por la India y se encuentra Shakira y al lagarto gigante, probablemente su señal no va a ser Shakira, porque está todo el tiempo en ese rollo, entonces no le va a ser un indicativo de que está soñando, pero sí lo puede ser estar caminando por India, porque nunca ha estado ahí, sí puede ser Angélica, porque es mi profesora de cocina, o puede ser el lagarto gigante. Entonces, cada uno de nosotros puede tener señales diferentes, ¿sí? Por eso no se podría decir, esto es una forma de darse cuenta al ver esto únicamente. No, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente respecto a lo que es una señal para uno y lo que es una señal para otro. Entonces, el ejercicio para reconocer las señales, para que esas señales nos hagan caer en cuenta de que estamos soñando, ¿sí? Y tener ese momento, ajá, esto es un sueño, parte de la siguiente práctica, y es que nosotros vamos a tomar nuestro diario de sueños, que ya hemos trabajado la decodificación, por lo menos espero de 1, 2 o 3 sueños. Y vamos a empezar a buscar, así como me acabo de ocurrir dando la clase, decir, ve, aquí soñé que mi hermano tenía un hijito churquito, con churquitos. Eso me pudo haber hecho dar cuenta que estaba soñando. Ve, por ejemplo, anoche soñé con el Dalai Lama. Eso era para haberme dado cuenta de que estaba soñando. ¿Sí? Voy a empezar a poner señal de sueño. Puedo poner SS sobre la palabra Dalai Lama. Pongo SS sobre el hijito negrito de mi hermano. SS. ¿Sí? Voy revisando mis sueños y voy dándome cuenta que apareció en ese sueño que me pudo haber hecho dar cuenta de que era un sueño. ¿Sí? Y sobre todo, puede que a algunos no nos pase tanto, a otros más, empezar a identificar, hay una imagen que suele aparecer constantemente. Y ese puede ser mi señal. Cada vez que yo vea eso, me voy a dar cuenta de que estoy soñando. Es probable que después de esta clase, nuestro soñador interno empiece a mandarnos las lagartijas gigantes, cosas increíbles y fantasiosas, para decirnos, hey, mira, está soñando, ya que el deseo profundo de nuestro soñador es que despertemos a esa realidad. ¿Listo? Entonces puede que con esta clase empecemos a darnos cuenta de, wow, en nuestros sueños aparecen cosas que ¿cómo no me di cuenta? ¿No? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba soñando?
y eventualmente dentro del sueño decir, ajá, estoy soñando. Ahora John Freddy hace una muy buena pregunta, que es es muy bien John Freddy. John Freddy, bueno, pregunta en vivo, pues. Pregunta, John Freddy. Para los que no están viendo Buenas noches en para vivo. todos. Fernando, sí, mi pregunta es, bueno, ¿qué hacer cuando me doy cuenta que estoy soñando? Es que tuve la experiencia este fin de semana pasado, el sábado. Les voy a contar el sueño muy rápido. Era sobre, es más, lo definí así, el extraño mundo de las palabras. Entonces, eran las palabras que tenían como un derecho al escribir, pero tenían movimiento y forma. Entonces, yo en ese momento, cuando me desperté, le coloqué sueño de encrucijada verbal. Entonces yo decía, y me di cuenta en el sueño que era absurdo. Y dije, no, pero es que esto no tiene lógica. Pero, ¿qué en ese momento hay que hacer? Muy bien, John Freddy. Vamos a aprender en la próxima sesión una técnica que para mí es la más importante para la experiencia de los sueños lúcidos, que se llama el plan de sueños, ¿sí? En el cual uno va a intencionar realmente eso que tú estás preguntando, ¿qué quiere hacer uno? Por ahora, yo te diría que una muy buena experiencia es tratar de experimentar la realidad de ese sueño o tener una instrucción base muy clara. Por ejemplo, quiero volar, ¿sí? Apenas me doy cuenta de que estoy soñando, voy a volar, ¿no? Como para tener un plan básico y lograr sostener esa experiencia de la lucidez. ¿Listo? Pero bueno, o sea, maravilloso que ya te hayas dado cuenta, ¿no? Entonces, esa es la facultad que realmente estamos, o sea, eso que te pasó a ti es lo que, para lo cual hemos venido haciendo todo esto, para uno llegar y decir, ajá, estoy soñando. Entonces, un plan básico para no quedar uno, ¿no? Entonces, puede ser, listo, apenas me voy a volar, ¿sí? O voy a darme cuenta cómo es que está, sí, empezar a tratar de, voy a tratar, uy, esto, ¿no? Parece muy real, este árbol, esto. Em, mm, para que la mente tenga como una instrucción muy clara de qué hacer. ¿Listo? Y Gracias. ya iremos pasando también a cómo vamos intencionando la lucidez. Súper bien, John Freddy. Muy bien. Alonso. Sí, gracias, Fernando. No, realmente hablar de estos temas es bien complicado porque pues son temas difíciles, especialmente cómo expresar lo que uno siente. Yo veo que si en el mundo de la vigilia, que es el que vivimos normalmente, hay seres y esos seres los damos como que existen. Ser estás tú, está yo, estás todos los amigos que están aquí con nosotros. En el mundo de los sueños también debe haber sueños. También debe haber seres que están ahí. Lo mismo que en el mundo de la vigilia. Deben existir en el mundo de los sueños. Pero de igual forma, todos son ilusiones. Y eso deja como un vacío. Ajá, genial. Es que esa es la esencia, ese vacío. Ujú. Entonces, es muy importante diferenciar el vacío del miedo o del desasosiego, ¿no? Que es algo que también puedes observar según el budismo, porque es un poco lo que preguntó, bueno, lo que preguntó Blanca, lo que preguntó Elsie, y es que realmente a veces para, para nuestra identificación fuerte, que se denomina ego, ese tipo de sensaciones a veces dan miedo porque
en cierta forma nos están despertando o nos están diciendo que aquello en lo que uno cree o ha invertido tanto no es real, ¿no? Entonces a veces da miedito. Entonces, Y a mí resultaba difícil era explicar eso, porque yo lo siento, pero es difícil uno explicarlo con palabras. claro, pero entonces, Pero digamos, no me da miedo, no me da susto. Simplemente creo que pues siente uno como un vacío, porque uno sí, sabe que todo es ilusión aquí y allá, y lo único que le claro, da fuerza a uno aquí es el ego. claro, y esa sensación de vacío, pues entonces uno la habita, la habita. Entonces, Ujú. por qué tiene miedo nuestro yo? Porque Porque nuestro yo desconoce la dicha, que en sánscrito se dice Satchitananda, del estado de pura conciencia, pura felicidad, ¿no? Sat, pura presencia, ¿sí? Entonces, como nuestro ego siempre ha estado relacionando nuestra felicidad con aquello que ocurre en el mundo y olvida la dicha de ser y que el ser trasciende inclusive la muerte, sí, entonces correcto. se asusta, ¿sí me entiendes? Sí, entiendo. Entonces, lo importante es que ese estado vacío del que mencionas, para los monjes budistas sería como, muy bien, Alonso. Exactamente. El Te vacío, agradezco mucho. Gracias, Fernando. muy bien. María Elena, Hola Fer, hola a todos. Fer, yo quería contarte lo que me está pasando ahora. Es muy gracioso. Desde pequeña yo he tenido sueños lúcidos y siempre, y reconozco cuando estoy soñando, o sea, como que los manejo, porque desde pequeña he tenido sueños, mm, bueno, yo no sé, los llamaba pesadillas, ahora no sé, como premonitorios, yo pensaba que eran, pues sí, sucedían cosas que veía en el sueño, pero yo sabía en el sueño y cuando yo estoy soñando, el mismo sueño digo, ah, esto es un sueño, pero vamos a ver qué hay más allá. O sea, como que sigo el sueño y sigo el juego y inclusive si se me aparecen personas, pregunto, eh, yo sigo en el sueño. Y cuando hay algo que no me gusta, ya digo, ay, no, esto es un sueño, ya me voy a despertar, me despierto desde pequeña, pero ahora me está pasando algo desde que comencé el curso, desde que comenzamos acá contigo, es como si mi cerebro estuviera o sea, está rebelde, porque ahora me duermo, o sea, yo antes lo hacía inconscientemente, yo no, pues lo manejaba desde pequeña, y ahora resulta que en el sueño, o sea, ya llevo como, no sé, yo creo que casi un mes. Cuando comenzamos, me despertaba y escribía los sueños perfectos. Y ahora, en el mismo sueño, estoy soñando y digo, ah, bueno, esto es un sueño, entonces tengo que acordarme del sueño para escribirlo mañana que me despierte. O sea, en el mismo sueño, yo digo, me voy a acordar de todo. Y en el mismo sueño digo, voy a escribir esto, no sé, o sea, como también como controlándolo. Me despierto y, hijo de madre, no me acuerdo de nada. Es como que tengo como una imagen de algo, pero voy a escribir y yo sí, pero oye, ¿qué? ¿Dónde se me quedó el sueño? O sea, no entiendo qué está pasando. Es como si mi mente estuviera negada. En el sueño es perfecto y yo misma digo, bueno, esto como es un sueño, me voy a acordar de todo, todo lo que está pasando, pero me despierto y es, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó. ujú, claro. Yo creo que Como, es no como, sé. como tú ya tenías la habilidad y la facilidad para tener lucidez y nosotros estamos yendo paso a paso en probablemente algo que tú ya hacías muy orgánicamente, Sí, ¿no? Entonces, y como le estamos prestando mucha atención a esas cosas, ¿no? Prelúcidas, ajá. entonces puede que cuando ya todos estemos en el nivel de la lucidez y de la experiencia de la lucidez, puede que tú retomes orgánicamente ese ritmo natural que te fluye, ¿no? Sí, Puede sí, ser por lo sí. que ahorita estamos como poniendo tarea de
recordar el sueño, identificar que era algo que tú ya hacías muy tranquilamente, ¿no? Sí, Entonces, ni lo cuando ya pensaba. pasemos a trabajar lucidez, ya nos adelantamos a... Es que me da mucha risa, porque es que me da hasta risa, en el mismo sueño me da risa y digo, pero me tengo que acordar, es como que me pongo también como ese esfuerzo en el mismo sueño, cuando me despierto yo soy, pero es que no puedo creerlo, entonces trato de, no me sale nada, es Ajá. muy chistoso, yo no sé, a mí esta mañana precisamente dije, no, tengo que contarte porque ya llevo como, no sé, 3 semanas así que digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Mucho control. igual, por ejemplo, tú que ya tienes esta facilidad, pues seguirle ya apuntando a la lucidez, ¿no? Ujú. Apúntale más que todo, no tanto voy a acordarme de mis sueños, etcétera, sino, bueno, ya voy a permitir nuevamente que la lucidez y ese estado que se me facilita tanto, Ujú. ¿no? Como las enunciaciones, eh, habitar nuevamente ese estado de la lucidez, ¿sí? Ok, Darle sí, sí, esa sí, opción. como más del sentir nuevamente. Es que Sí, sí, ok, bueno, listo, gracias, Fer. Cami, Hola, bonita noche. Pues acá ha sido súper lindo, porque estoy con Emi, mi hijo de 10 años. Está súper pendiente y muy lindo lo que dices, lo de la infancia, ¿no? Me dice, mamá, pues eso yo lo sé, yo me muerdo el casete y ya sé que se evita el sueño, ¿no? Eso es bonito. Pero realmente lo que quería hacer es un aporte, eh, según lo que yo he entendido de la visión tolteca. Ellos manejan mucho este tema de los sueños de una forma muy bella, muy conectada con el nahual y bueno, de cosas y estímulos bien especiales. Y en una de las cosas que ellos dicen de reconocer si uno está en un sueño es el moverse la nariz. el moverse la nariz. Entonces, bueno, sí, porque, bueno, mucha gente no se ha dado cuenta, creo, ahora que lo he compartido esta semana, pero uno siempre se está viendo la nariz. Ya donde mires, siempre está la nariz. Ok, No sé si está verdad. Pero en los sueños, según pues el libro que estoy estudiando y todo esto, dicen que uno no se ve la nariz cuando está soñando. Entonces, un tip para el que le resuelve. el tip de mirarse la nariz y decir, Y también invitarlos de pronto a ok, y gracias. pensé que en algún momento como también una invitación a Dime, ¿qué dijiste al final? que también es como una invitación como a revisar este tema de la visión perfecta al que le llegué a resonar. Ujú. Bueno, Cami, gracias. Listo. Ay. Bueno. ¿A alguien más le gustaría compartir el ejercicio de la decodificación, que fue lo que tuvimos como práctica la semana pasada? Tomar un sueño y, y tomar pedacito por pedacito del sueño, así como nos compartió Sandra al principio, y, y decodificarlo. Bueno, entonces, muchísimas gracias por las preguntas, por la participación. Hoy estuvo muy, muy activo. Vamos a dejar también, a pesar de que veo que no lo usan mucho, pero para cuando quieran expresarse, tenemos el grupo de Facebook para que compartan cuáles señales se han dado cuenta que hay en sus sueños, ¿no? Cuáles pueden llegar a ser inclusive muy absurdas y cuáles de esas señales se manifiestan constantemente
que ahora las vamos a utilizar para darnos cuenta de que estamos soñando. Entonces, les agradezco mucho. Si la luminosidad pura permite, nos veremos el próximo miércoles. Y les mando a todos un muy fuerte abrazo virtual. Gracias, Fernando. Gracias.